Hola hermanos, ¿cómo están? Que Dios los bendiga. ¿Verdad? Aquí estamos nuevamente, hermano, transmitiendo la palabra de Dios. ¿Ya está preparado o preparada? También espero que invite a su familia, invite a los suyos para que juntos podamos pasar un tiempo de enseñanza de la palabra de Dios. Amén. La palabra pura de la palabra de Dios. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Sean todos bienvenidos. Me da mucho gusto, ¿verdad? Que estén todos presentes, ¿verdad? Y quien aún todavía no lo está, bueno, pues yo espero que lo haga, ¿verdad? Y no dejemos caer a tierra las palabras de nuestro Señor, amén. Aún la iglesia local, ¿verdad? Yo les invito a que se conecten para que puedan alimentarse y sea Cristo formado en sus vidas, amén. Estemos atentos a la palabra de Dios. Ya el día domingo hacíamos una exhortación a esto, hacíamos un llamado, hermano, a no perdernos las transmisiones, amén. Así que bueno, pues a todos los que ya están, que Dios los bendiga en todo país, en todo continente, en todo estado, aún aquí de la República Mexicana. Que Dios los bendiga a todos, les amamos y saben que cuentan con nosotros, con este ministerio y también con un servidor. Amén. El día domingo por la tarde, ¿verdad? Tuve una mala rachita, hermanos, de salud, ¿verdad? Pero gracias a Dios, mire, aquí estamos, seguimos adelante, ¿verdad? Esforzándonos en la gracia que es en Cristo Jesús. Amén. Gracias por sus oraciones. Y bueno, pues vámonos para adelante, ¿qué le parece? Amén. Quiero comentarle que el día de hoy, fíjese bien, correspondería a un martes de las palabras del maestro. Sin embargo, quiero decirle que las palabras del maestro vamos a suspender por un tiempo esas transmisiones. Y hoy, fíjese bien, de hoy en adelante, es decir, los martes a partir de hoy, van a ser de la libertad en Cristo. Es decir, los temas que estábamos dando los días jueves sobre la libertad en Cristo, ya no van a ser los jueves, sino que a partir de hoy van a ser los días martes. Amén. Y usted dirá, bueno, ¿por qué el cambio? Bueno, pues se debe, ¿verdad? A como lo comentábamos desde el día domingo, a que los días jueves, fíjese bien, vamos a dar lugar a una nueva serie de enseñanzas que son preciosas para nuestras vidas y a las que se le han llamado, fíjese bien, llamados a ser santos. Amén. Así que, bueno, pues le estamos dando espacio a esta serie de enseñanzas los días jueves. Por lo tanto, hoy martes suspendemos temporalmente las palabras del maestro para poder llevar a cabo y continuar con la libertad en Cristo. Amén. Entonces recuérdenlo, los martes de la libertad, los miércoles siguen siendo de Juan el Amado y los jueves van a ser de llamados a ser santos. Amén. Gloria a Dios, esto es hermoso, hermano, alimentémonos de la palabra de Dios. ¿Verdad? A veces decimos, oye, ¿y qué pasa si un día no voy a la iglesia, si un día no veo la transmisión? ¿Verdad? Bueno, pues yo le diría, ¿qué pasaría con un día que usted no coma? ¿Verdad? Un día que no le den de comer, a ver, dígame, ¿qué le pasaría? Bueno, pues lo mismo en lo espiritual, se debilitaría, ¿verdad? No le haría ningún provecho. Lo mismo es en lo espiritual, nos debilitamos y no nos hace nada de provecho. Fíjese bien, el separarnos de la palabra de Dios. Así que si queremos estar fuertes, si queremos estar en un mismo sentir, yo le invito a que vea conmigo, a que atienda conmigo la palabra de Dios. Amén. Así que en todo lugar donde nos están viendo, donde nos están oyendo, que Dios los bendiga, les amamos y damos gracias a Dios por sus vidas debido a esta disposición que tienen de recibir la palabra de Dios. Que Dios los bendiga a todos. Amén. Al mismo tiempo, hermanos, que un servidor está aquí compartiendo la palabra, bueno, pues también un servidor está en la iglesia de San Ignacio llevando a cabo el servicio con todo un equipo de servidores, ¿verdad? Con estos amados hermanos de la iglesia de San Ignacio. Amén. Y esto es posible a que estas enseñanzas, hoy mismo martes, hermano, me di el tiempo para poderlo grabar. Ya en otras ocasiones le he comentado que es lo que tenemos que hacer debido a la demanda de trabajo que hay en el ministerio, ¿verdad? Para podernos dar abasto, me veo en la necesidad de grabar, hermano, a una hora temprana del día, ¿verdad? Para que ésta esté lista a la hora de la transmisión, obviamente, del día respectivo. Amén. Entonces, hermanos, pues es un gusto, es un gozo, ¿verdad? Yo espero que ya esté conectado, yo espero que ya esté preparado con su Biblia, con su libreta, con su familia, ¿verdad? Y todos listos para empezar este estudio. Amén. Gloria al Señor. Bueno, pues, ¿qué le parece si vamos a la palabra de Dios, a Gálatas capítulo número 5?
Vamos a leerlo de una vez y posteriormente estaremos orando para pedir la guianza del Espíritu de Dios. Amén. Entonces le digo la cita, es Gálatas capítulo 5, versículos del 1 al 6. La semana pasada, el día jueves, ya terminamos el capítulo número 4. Así que a partir de hoy vamos a dar inicio al capítulo número 5. Amén. Entonces le repito la cita, Gálatas 5, versos del 1 al 6. ¿Ya está ahí? De un amén cuando ya esté ahí. Gloria al Señor. Vamos entonces a leerlo. Amén. Vamos a leerlo todos con una voz audible ahí donde estamos. Amén. Dice así la palabra del Señor. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Cierre sus ojos y vamos a orar. Bendito Señor, cuántas gracias te damos en esta noche, Señor, de martes 27 de julio de este año 2021. Gracias, Señor, por tu presencia con nosotros, por tu Espíritu. Gracias, Señor, porque hoy tenemos nuevamente la oportunidad de recibir palabra de Dios. Abrimos nuestro corazón a esta, habla nuestra vida. Espíritu Santo, guíanos hacia toda la verdad y recuérdanos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Te damos a ti las gracias y en tus manos estamos. Amén. Fíjese bien, hermano, Pablo ha presentado la base doctrinal acerca del problema que había surgido en Galacia, ¿sí? Hasta este punto en el que vamos, Pablo se dio a la tarea de argumentar teológicamente lo que estaba sucediendo con los Gálatas. Primero, fíjese bien, en los primeros dos capítulos, que es el 1 y el 2, el apóstol Pablo se da la tarea de defender su ministerio. ¿Sabe por qué? Porque aquellos que llegaron después de él, que eran predicadores del judaísmo, comenzaron a atacar directamente el ministerio del apóstol Pablo, diciendo que su ministerio no era del Señor, que no lo había recibido de él y que por lo tanto, siendo un apóstol de segunda, fíjese bien, todo lo que él había enseñado no era verdad. Entonces, eso fue un ataque tremendo, hermano, no solamente al ministerio, sino también, hermano, hacia el apóstol. Y en esos dos capítulos, mire, el apóstol Pablo se da la tarea de defender. En el capítulo 3 y 4, fíjese bien, el apóstol presenta todo su argumento doctrinal, todo su argumento teológico en relación a que lo que nos justifica es la fe. Y pone de ejemplo, ¿verdad?, a Abraham. Recuerda que este personaje es, hermano, el patriarca, hermano, del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, ¿verdad? Es la base, es de quien se desprende, hermano, todas las promesas, todas las cosas dadas también a ellos como pueblo. Pero no solamente a ellos como pueblo, sino también a nosotros como gentiles, por causa de ser justificados por la fe, como lo fue Abraham. Amén. Entonces, Pablo ha presentado hasta el capítulo número 4 todo ese argumento. Y debido a esta verdad, fíjese bien, Pablo insiste en que regresar a la ley es lo mismo que volver a la esclavitud de la cual Cristo nos ha sacado. Entonces, Pablo, fíjese bien, si usted ha puesto atención a las últimas transmisiones, todavía la de la semana pasada decíamos eso. ¿Qué caso tiene, fíjese bien, regresar a lo mismo de lo cual Cristo nos ha sacado? ¿Qué caso tiene volver a la misma esclavitud de la cual Cristo nos ha hecho libres? Ese es el argumento teológico del apóstol Pablo. La ley esclaviza, la ley nos lleva bajo maldición, la ley no nos puede justificar delante del Padre. Nuestros propios méritos, hermano, no pueden, fíjese bien, ganarse el agrado de Dios. Y es todo lo que el apóstol Pablo nos ha enseñado hasta este momento. Déjeme decirle, hermano, que a partir de aquí, el apóstol Pablo se va a dar a la tarea de enfocarnos, fíjese bien,
bíblica y doctrinalmente de una forma correcta en lo que debe de ser nuestra libertad en Cristo Jesús. Amén. Entonces es por eso la importancia de comenzar a partir de este capítulo. Fíjese bien, el apóstol Pablo aplica la verdad de que acaba de presentar un asunto importantísimo. ¿Cuál? El que había dado lugar precisamente a esta carta de los Gálatas. ¿Sabe cuál era? El hecho de que los judaizantes querían obligar a los Gálatas, muchos de ellos siendo gentiles o en su mayoría siendo gentiles, los querían obligar a circuncidarse. Y es lo que vamos a ver en los versículos que leímos hace un momento, del 1 al 6. La circuncisión. Fíjese bien, estos predicadores judaizantes querían obligarlos a que se circuncidaran. Dando inicio, fíjese bien, por medio de ese rito, por medio de ese acto, dándose a sí mismos la entrada, fíjese bien, al pueblo de Dios. ¿Sí? Iniciarse, por así decirlo, como, fíjese bien, ciudadanos del pueblo de Dios, a través, hermano, de la práctica de la circuncisión sobre sus vidas. Físicamente estamos hablando de eso. Amén. Fíjese bien, los judaizantes estaban presionando a los gálatas para que se circuncidaran. Qué tremendo. Esa gente, es decir, los judaizantes decían que para agradar a Dios, escuche esto, tenían que vivir conforme a lo que Él había establecido en el Antiguo Testamento, es decir, la ley. Es decir, los judaizantes, ¿verdad?, les dijeron a los gálatas que el hecho de creer en Jesucristo, póngame atención, que el hecho de creer en Cristo, en la obra que Él hizo, pues era algo insuficiente, era algo indiferente, era algo que pues no afecta, ¿verdad?, como si fuera algo más. Pero que lo más importante, decían los judaizantes, era vivir conforme a lo que el Padre, fíjese bien, conforme a lo que Dios había establecido en el Antiguo Testamento. Y eso era la ley. Y un punto de la ley, el más importante de este, era el de la circuncisión. Es decir, una persona que se circuncidaba era una persona que no solamente, fíjese bien, se consideraba parte del pueblo de Dios, sino que a través de la circuncisión también se veía obligado a guardar toda la ley de Dios, sí, que fue dada a través de Moisés. Entonces, el acto de la circuncisión, fíjese bien, decían los judaizantes que lo tenían que llevar a cabo, que no importaba si creían en Cristo, ¿sí?, pero que era más importante, de más valor, la circuncisión. Entonces, el día de hoy nos vamos a dar cuenta, hermano, de un contraste tan grande que nos tiene que llevar a una verdad tan profunda para nuestra vida, que nos va a llevar al hecho de tener cuidado de lo que hemos creído, de lo que hemos recibido. Amén. Fíjese, el problema no era en sí tanto, hermano, el acto de la circuncisión, hermano, sino lo que ésta representaba. Escuche, lo que ésta representaba era todo un sistema legalista. Me oyó decir hace unos instantes que la persona que se circuncidaba automáticamente se veía obligada a vivir bajo la ley de Moisés. ¿Sí? Es decir, bajo todo un sistema legalista. ¿Recuerda qué es o cómo es que hemos definido lo que es el legalismo? ¿Sí? El legalismo, hermano, es todo esfuerzo, fíjese bien, toda obra, ¿sí?, todo mérito del hombre por querer agradar a Dios. Entonces, hermano, ¿qué representaba en sí la circuncisión? La circuncisión representaba en sí el aceptar que por medio de lo que yo pueda hacer, yo podría obtener el agrado de Dios. Pero déjeme le digo una cosa. El agrado de Dios no lo podemos obtener por lo que hagamos nosotros, escúchelo, sino que el agradar a Dios lo podemos obtener cuando ponemos delante de nosotros los méritos, las obras del Hijo de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Quiere decir, hermano, que como cristianos debemos de entender que nada hay que podamos hacer para agradar a Dios. Lo único que podemos hacer para agradar a Dios es aceptar los méritos de otro que Él hizo en nuestro lugar, Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Por lo tanto, hermano, ese concepto, esa idea, esos argumentos, hermano, de que voy a hacer esto para agradar a Dios, de que voy a hacer lo otro y que voy a ir, voy a traer, voy a subir, bajar, voy a hacer
un sinfín de cosas para ser el hijo predilecto o favorito de Dios. Mire, todo eso es legalismo. Y eso corresponde a un sistema, hermano, que es opuesto al de la gracia. Y por medio de ese sistema de legalismo no se puede agradar a Dios. ¿Qué le parece? Fíjese bien, surge una pregunta entonces, ¿para qué o por qué circuncidarse? ¿Sí? Todo esto es la introducción, lo estoy introduciendo para que veamos el panorama completo de todo lo que vamos a estudiar hoy. Entonces, el por qué, hermano, circuncidarse. Mire, según los judaizantes, se debían de circuncidar porque era una forma de hacer méritos, de hacer obras a su favor, ¿sí? Para que por medio de ellos se pudieran acercar al Señor, ¿sí? O sea, que por medio de tener buenas obras pudieran estar cerca de Dios y agradarle a Él. O sea, como conseguir el favor de Dios por medio de lo que hicieran. Y eso comenzaba por el acto de la circuncisión, ¿sí? Hermano, el punto principal de Pablo, fíjese bien, es de que él pone en énfasis, hermano, que estos dos sistemas se contradicen. ¿Cuál y cuál? El sistema de la ley y el sistema, por así llamarlo, de la gracia. La ley y la gracia se contradicen, se contraponen. Por lo tanto, fíjese bien, quien acepta un sistema estaría negando el otro, ¿sí? O quien acepta el otro estaría negando ese sistema del principio. Me estoy explicando. Es decir, no podemos vivir bajo la ley y bajo la gracia, ¿sí? O se vive bajo la ley y se rechaza la gracia. O se vive bajo la gracia, pero no se podría vivir bajo la ley. Me estoy explicando. Hermano, fíjese bien, la santificación que muchos creían que venía por la ley, contradice, hermano, lo que es el obtener la salvación por medio de la fe. Hermano, por medio de la ley nadie puede ser santificado, es decir, apartado para Dios, ¿sí? Nadie, hermano, lo puede lograr. Fíjese, escuche lo que le voy a decir. Quienes desean andar según la ley, ya es condenado en sí mismo. ¿Sabe por qué? Porque nadie es capaz de poder cumplir con la ley. Ni siquiera una persona que diga que ya es salva, ¿sí? Es más, déjele digo esto. Si una persona dice que ya es salva por gracia, entonces ya no necesita la ley. Me explico. No necesita la ley para vivir en santidad. Este punto es muy importante. Déjele explico el por qué. Porque hay muchos que han, fíjese bien, combinado su cristianismo con el judaísmo. ¿Me está siguiendo? ¿Está entendiendo lo que dije? Hay muchos cristianos, ¿sí?, que le han agregado, fíjese bien, a su cristianismo la ley, el judaísmo. Se lo han, hermano, también agregado a la fe cristiana, ¿sí? Pero yo quiero decirles a quienes tal han hecho que si ustedes han experimentado la gracia de Dios en su vida, ya no necesitan la ley, ya no necesitan el rito de la ley, no necesitan vivir bajo el judaísmo. Porque una y otra cosa se contradicen. La ley dice que quien haga esas cosas vivirá por ellas, ¿verdad? Pero nadie las puede cumplir. Nadie las ha podido cumplir. No ha habido ningún ser humano que haya podido cumplir toda la ley, a excepción de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, quien quiere vivir bajo la ley ya está condenado. Fíjese lo que estamos diciendo, ¿sí?, conforme a la enseñanza que vamos a ver hoy. Quien prefiere la ley antes que la gracia está volviendo a una esclavitud que le lleva a condenación. ¿Quién haría semejante cosa, hermano? Una persona que ha sido libre, ¿cómo? ¿Qué le llevaría a volver a ser hecha esclava? Creo que nadie, hermano, en su sano juicio, ni hasta por sentido común, haría cosa semejante. Ese era el problema de los Gálatas. Lo vamos a explicar ahorita más adelante. El problema de los Gálatas era que estaban, fíjense bien, aparte de lo que habían creído en Cristo Jesús, el Evangelio de la Gracia, por causa de los judaizantes, le estaban agregando el hecho de judaizar,
el hecho de vivir bajo la ley. Entonces, ¿dónde quedaba Cristo? Cristo quedaba en un segundo plano. Cristo quedaba relegado. Y es lo que vamos a explicar a continuación. Amén. Fíjese, la ley dice que hay que hacer algo para merecer la bendición de Dios. ¿Sí? ¿Cuántos mandamientos cree que hay en la ley de Dios? En la ley de Moisés. ¿Sí? Sabe que quienes viven bajo la ley dicen que para poder obtener la bendición de Dios hay que cumplir con todos esos mandamientos. Y Santiago, ¿verdad?, nos dice que quien falla en uno de esos mandamientos ya se hizo transgresor de todos. Por lo tanto, se da cuenta que vivir bajo la ley es imposible. Vivir bajo la ley es vivir bajo condenación, bajo maldición, es vivir bajo esclavitud. ¿Quién querría vivir como esclavo? ¿Quién querría vivir bajo esa condenación y maldición de la ley? Si Cristo nos hace libres, si los méritos de Él son superiores a los méritos que una persona pueda hacer bajo la ley, ¿por qué no mejor recibir y creer los méritos del Hijo de Dios a favor nuestro? Amén. Fíjese bien, si se acepta uno, ¿verdad?, automáticamente se niega el otro. No podemos vivir bajo la ley y bajo la gracia al mismo tiempo. Si vivimos bajo la ley, le estamos dando la espalda a la gracia. Si vivimos bajo la gracia, escuche, ya no es necesario vivir bajo la ley. Amén. Bueno, ahora sí, mire, vamos a irnos, hermano, versículo por versículo. Vaya conmigo al verso 1 de ahí del capítulo número 5. El apóstol Pablo comienza con una amonestación tremenda. Mire, les dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Perdón. Y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Sí? Qué tremenda exhortación, hermano, con la que Pablo comienza el capítulo número 5. Fíjese bien, una vez que han sido justificados por fe en el Señor, es decir, los Gálatas y obviamente cualquier persona como nosotros, y no por las obras de la ley, les exhorta Pablo a mantenerse firmes en la libertad. Amén. En la libertad con que Cristo nos ha hecho libres y no volver al yugo de esclavitud. Es, hermano, el argumento que acabamos de mencionar. ¿Por qué una persona que obtiene su libertad querría nuevamente volver a la esclavitud? ¿Por qué una persona que ha sido libre querría volver a ser hecho preso o hecha presa tras rejas en una prisión? ¿Por qué si alguien, hermano, que goza ahora de la libertad y reconoce de dónde Dios le sacó, por qué querría volver a ese lugar de donde Dios le sacó? ¿Estamos entendiendo? Entonces, Pablo comienza y dice, firmes, estar firmes en la libertad en Cristo. Así le hemos llamado a la enseñanza de hoy, al tema de hoy, firmes en la libertad. Amén. Es decir, bien parados con nuestros pies, hermano, en lo que hemos recibido de Cristo. Déjeme decirle, hermano, que Cristo es el gran libertador de la esclavitud del pecado. Nadie nos puede libertar del pecado sino aquel que murió por nosotros en una cruz, llevando sobre él nuestros pecados. Den gloria a Dios. Amén. Así que Cristo es el gran libertador. Nadie más, ni aún, hermano, la ley. Todo lo contrario. La ley nos esclaviza. La ley nos muestra la debilidad en la que vivimos. La ley nos muestra que somos pecadores. Y se hacía necesario la libertad que solamente el Hijo de Dios nos podría traer. Oh, hermano, Pablo le pide a los Gálatas, fíjese bien, que se mantengan firmes. ¿Sabe que esto mismo se lo dice a los Corintios? Mire, acompáñeme a Primera de Corintios, al capítulo número 16. Amén. Primera de Corintios, capítulo 16 y versículo número 13. Amén. Escuche lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios. Dice, velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Amén. Es decir, portaos valientemente y esforzaos.
Amén. Pero la exhortación es la misma, hermano. Dice, firmes en la fe. Estad firmes en la fe. ¿Sabe? El apóstol Pablo, hermano, no era casualidad que diera estos mandatos, hermano, a la iglesia, sino que el apóstol sabía que había muchas sectas, que había entre todas esas sectas el judaísmo, y que hacía, fíjese bien, que los que habían creído en Cristo por medio del evangelio de la gracia, por medio del hecho de creer, pudieran ser esclavizados por preceptos y mandamientos de sectas y de hombres que solamente los podían esclavizar. Ahora entiende por qué Pablo a los Corintios, a los Gálatas y también en otras de las cartas, por ejemplo, hermano, a los Filipenses, por ejemplo, a los Tesalonicenses, también les exhorta a que permanezcan firmes en la fe. Amén. Esa frase nos debe de significar a nosotros el no exponer lo que hemos creído. Amén. Sino cuidarlo permaneciendo firmes. Amén. Oh, gloria al Señor, hermano. Mire, y además al final del versículo 1, el apóstol Pablo les dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Qué les estaba diciendo el apóstol? Les estaba exhortando, fíjese bien, a no tomar de nuevo el yugo de esclavitud con el cual los judaizantes querían atraparlos, ¿sí? Para esclavizarlos al judaísmo. ¿Sabe? Esto que estamos enseñando, hermano, es muy importante. ¿Sabe? Déjeme, antes de avanzar, déjeme decirle algo muy importante. Sepa usted que el apóstol Pablo, fíjese bien, pone al mismo nivel de aquellos cultos paganos en los cuales se trataba de obtener el agrado de Dios por medio de nuestros méritos. Fíjese, escúchelo. El apóstol Pablo pone al mismo nivel de esos cultos paganos al judaísmo. Y eso lo vimos, hermano, en el capítulo anterior, donde el apóstol Pablo nos habla que el volver a la esclavitud no solamente corresponde a aquello que el judaísmo quería pretender entre ellos, que los judaizantes los querían atrapar, sino que también pone al judaísmo al mismo nivel, fíjese bien, de cualquier otra religión pagana que pretendía lo mismo, enseñarle al hombre que haciendo tal o cual cosa podía obtener el favor de Dios. Esto que estoy diciendo es algo fuerte, hermanos, ¿sí? Es algo que yo sé que tal vez a muchos no les agrada escuchar, pero es lo que la palabra de Dios nos ha venido enseñando. Y es por ello que el apóstol Pablo les dice, ¿verdad?, que no quieran volver, ¿sí?, a ese yugo de esclavitud, ¿sí?, del cual Cristo nos libertó. Por lo tanto, fuera el judaísmo o fuera cualquier otra secta o religión en el mundo pagana, es lo mismo. Cuando se trata de agradar a Dios, solamente se puede hacer por medio de los méritos del Hijo de Dios. Por ello el judaísmo entra en la misma categoría de todas las demás religiones en el mundo. Ay, 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 hermanos, esto es algo muy delicado, algo muy fuerte, ¿verdad? Y lo vuelvo a repetir, tal vez haya personas a quienes no les agrade esto que estamos enseñando, ¿sí? Pero qué bueno, hermanos, que no lo hacemos con una autoridad personal, sino con la de la palabra de Dios. Amén. Y esto no es hablar mal del judaísmo. El judaísmo, recuerde que es, por así definirla, la religión del pueblo de Dios, ¿sí? Le fue dada para diferenciarlos de todas las naciones del mundo. Pero aún en ello, Dios les estaba mostrando por medio de la ley que no era suficiente para ser salvos, que era para diferenciarlos, sí, pero que aún con todo y ello no podían obtener la salvación, la justificación, la vida eterna por medio de seguir preceptos y normas que no se podían cumplir. ¿Escuchó? Que no se podían cumplir, que no se pueden cumplir incluso al día de hoy. No hay hebreo, no hay israelita, no hay judío que pueda decir que ha cumplido toda la ley. Solamente le recuerdo, hubo uno que fue el Hijo de Dios. En todo él cumplió la ley. Y pese a que fue atacado, ¿verdad?, por aquellos que conocían la ley, fue atacado, hermano, de infringir la ley. Escuche esto, Cristo jamás ni abrogó, hermano, ni incumplió con la ley, sino que todo lo cumplió. Amén.
Por lo tanto, hermano, fíjese bien, ¿qué nos podría, hermanos, hacer que volviéramos al lugar de donde Cristo nos libertó? ¿Qué nos podría hacer? Mire, reflexiona en esta pregunta. ¿Quién después de ser sacado de una cárcel quisiera volver a ella? Creo que las personas que están en esa condición querrían nuevamente su libertad, cambiar, viendo cuáles fueron sus errores, poderlos corregir, hacer las cosas mejor. Creo, hermano, que una persona que está en la cárcel desea su libertad y no volver y no permanecer en un lugar como este. Por lo tanto, hermano, si hemos sido hechos salvos por gracia, ¿para qué esclavizarnos a una ley que no nos puede salvar? No nos puede salvar. Por donde le miremos, no nos puede salvar. Según la Biblia, según la palabra de Dios, la ley no nos puede salvar. ¿Sí? Para Pablo, fíjese bien, era lo mismo que volver a su estado anterior, o sea, retroceder, volver a la inmadurez, ¿sí? Los Gálatas antes eran esclavos del paganismo, tenían sus cultos, tenían sus dioses, tenían sus ritos, ¿sí? Y si aceptaban someterse a la ley, escuche esto, volverían a lo mismo. Sí me escuchó lo que expliqué hace un momento, hermano, de que Pablo pone al mismo nivel, ¿sí?, al judaísmo con todas las religiones paganas por el hecho de que tanto el judaísmo como cualquier religión pagana busca el obtener el agrado de Dios por sus propios méritos. Entonces, por eso, hermanos, fíjese, los Gálatas, antes siendo paganos, teniendo sus cultos de idolatría, Cristo los rescató de allí. Entonces, ahora cuando venían los predicadores judaizantes y les decían, tienen que obedecer la ley, tienen que circuncidarse, Pablo les dice, es lo mismo que volver a su paganismo. ¿Me está entendiendo? De un gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque somos libres en Cristo. Amén. Oh, hermano Pedro, fíjese bien, el mismo apóstol Pedro, ¿verdad? Simón Pedro. En Hechos 15:10 le recuerda esto a los líderes de la iglesia, ¿verdad? Mire, léalo conmigo. Hechos 15:10. Vaya conmigo. Vamos a leerlo. Es una cita importante, ¿verdad? En ese capítulo de Hechos 15 se lleva a cabo el concilio en Jerusalén. Un concilio para precisamente ello, ¿verdad? Conciliar, ponerse de acuerdo en relación a qué es lo que tenían que hacer con los gentiles, si estos debían judaizar o no. Y en el capítulo 15 y verso 10, escuchen lo que el apóstol Pedro dice, ¿sí? Dice, ahora pues, dice, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Qué estaba diciendo Pedro aquí? Pedro le estaba diciendo a la iglesia en Jerusalén, principalmente a los que eran también líderes como él, el que ni aun sus padres, es decir, sus antepasados, ¿sí?, y que ni aun ellos podían cumplir con la ley. Entonces Pedro les dice, ¿por qué les quieren imponer a los gentiles, ¿sí?, una ley que ni nuestros padres y que ni nosotros podemos cumplir? Aquella persona, ¿verdad?, que dice, no, yo sí he cumplido la ley, mire, a sí mismo se engaña. No es cierto. No es cierto. Si un hombre como Pedro, si un hombre como Pablo están argumentando, hermano, todo esto, ¿por qué engañarnos a nosotros mismos? ¿Sí? La ley no nos puede salvar. La ley no se puede cumplir. La ley solamente esclaviza. Quien busca a Dios por medio de la ley, por medio del judaísmo, está bajo esclavitud. No experimenta la libertad en Cristo. La libertad de la gracia en Cristo Jesús. Amén. Fíjese, esta cita de Hechos 15 es muy importante. Amén. Es una base doctrinal de lo que, hermanos, Pedro, fíjese, también reconoce, así como Pablo, el que la ley no nos puede justificar. No se puede cumplir. Punto. Amén. Fíjese, si nos esforzamos por merecer la bendición de Dios, la muerte de Cristo llega a ser inútil. Lea conmigo lo que dice el verso 2.
Dice, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Quien se circuncida está, fíjese bien, adoptando a la ley como un medio para agradar a Dios. Entonces, quien se circuncida, desecha, fíjese bien, o sea, en nada aprovecha el sacrificio de Cristo. O sea, dice aquí Pablo, dice, hermano, dice, de nada os aprovechará Cristo. O sea, es como si haya sido en vano la muerte del Hijo de Dios. Porque está poniendo su fe en un sistema de legalismo, en un sistema legalista, en el que si yo hago esto, Dios se pone contento conmigo. En que si yo hago esto otro, voy a ser salvo. Entonces, quien cree eso, hermanos, ¿de qué aprovecha la muerte del Hijo de Dios? De nada. Qué tremendo es eso. Póngame atención en lo que voy a decir. Quien quiere vivir bajo la ley está quitándole valor a la obra del Hijo de Dios. Ay, 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 ¿verdad? Fíjese, la muerte de Cristo no se realizó para que ganáramos puntos con Dios, ¿verdad? La muerte de Cristo, hermano, no fue para que, wow, nosotros tuviéramos un plus con el Padre. No, hermano, ¿sabe por qué se llevó a cabo la muerte del Hijo de Dios? Porque no éramos capaces de cumplir la ley. Ninguna ley, ni la del judaísmo, ni la de Moisés, ni mucho menos, hermano, las demás leyes de otras naciones, de cultos, hermano, que intentaban agradar a Dios. Me estoy explicando. ¿Por qué vino a morir Cristo? Porque éramos incapaces por nuestros esfuerzos de salvarnos. Porque por nuestros méritos no nos podíamos salvar. No hay justo ni aún uno, dice Romanos capítulo 3. Amén. Por lo tanto, hermano, escúchenlo. La muerte del Hijo de Dios no es en vano, no fue de oquis, ¿sí? No fue, hermano, sin provecho o infructuosa. La muerte del Hijo de Dios fue necesaria porque usted y yo no nos podíamos salvar por nuestras obras. Necesitábamos las obras de alguien más que cumpliera con toda la ley para darnos salvación a nosotros. De un gloria a Dios, alabe a Cristo. Amén. Escucha, hermano, fíjese. Por eso al tratar de ganarnos nuestra propia justicia, mire, estamos diciendo de que no necesitamos a Cristo. Ay, ay, ay. Quien quiere vivir bajo la ley está diciendo, yo no necesito de Cristo, de la obra de Cristo. Fíjese nomás qué arrogancia, qué jactancia, qué error. Quien quiere vivir bajo el judaísmo, bajo la ley de Moisés, está diciendo, yo no necesito del sacrificio del Hijo de Dios. Si quiere que muera, ¿verdad? A mí no me afecta. Yo vivo bajo la ley. Qué arrogancia, hermanos. Qué falta de sentido común, de humildad. Y lo peor, sabe que mucha gente que estuvo en el cristianismo son los que a veces dicen eso. Yo no le pedí que muriera, Él lo hizo, así como si el sacrificio del Hijo de Dios hubiera sido cualquier cosa. No, hermanos, fue la vida del Hijo de Dios, porque nos amó. Amén. Sígame, no se me distraiga. Mire, una cosa es hacer buenas obras por la salvación, pero otra cosa es hacer obras para obtener la salvación. Esto lo hemos hablado, hermano, desde que enseñamos allí en Santiago, ¿verdad? Las buenas obras que Dios nos pide ahora que estamos en Él son por causa de Cristo, son por causa de que estamos en Él, son por causa de que somos nueva creación, de que somos salvos. Pero no es que hagamos buenas obras para tratar de ganarnos una salvación, sino, pues estaríamos haciendo lo mismo que aquellos que viven bajo la ley, bajo el judaísmo o bajo cualquier otra religión que intente por sus propios méritos obtener el agrado de Dios. Me estoy explicando. Mire, el apóstol indica que si seguimos esa manera de pensar o esa conducta, entonces estamos obligados, fíjese bien, a obedecer toda la ley.
Es lo que dice en el verso 3, lo que nadie puede hacer. Esto nos lo enseña Pablo en Romanos capítulo 3, por ahí del verso 10 al 18. Amén. Fíjese, en el verso 3 aquí en Gálatas capítulo 5 leemos esto, dice, y otra vez testifico, dice Pablo, otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Quien se circuncida aceptando el judaísmo, tiene que guardar la ley. ¿Sabe qué significa? Tiene que intentar cumplirla para agradar a Dios. Y ya vimos eso. ¿Se puede hacer? No se puede hacer. Por lo tanto, quien se circuncida está cometiendo un error. ¿Cuál error? El error que le lleva a que por medio de vivir bajo la ley no puede agradar a Dios. ¿Será error? Claro que sí. Tremendo error. La circuncisión, fíjese bien, era considerada, ¿verdad? Ya se lo mencioné, como el requisito de entrada a la ciudadanía del pueblo de Dios. ¿Sí? Fíjese, si entramos a ese sistema, si entramos a esa ciudadanía, pues estamos obligados a cumplirlo todo. ¿Sí? Hoy en día los judíos, los hebreos, los israelitas, ¿sí?, que no han creído en Jesucristo, ¿sí?, que no han creído en la gracia del Hijo de Dios, de Dios Padre, mire, están viviendo bajo una ley, queriéndola cumplir y no pueden. Siguen fallando. Se dan cuenta de eso, pero son arrogantes, se endurecen y no lo quieren reconocer. Peor, que hay muchos gentiles que un día estuvieron en el cristianismo, ¿sí?, que están haciendo lo mismo. Se están engañando a sí mismos, queriendo agradar a Dios, queriendo combinar la gracia con la ley, cosa que ya vimos no se puede. Si se acepta una, se niega la otra. No puedo vivir bajo la gracia y al mismo tiempo obedeciendo a preceptos y mandatos de hombres. ¿Sí? No se puede. ¿Sí? Vivir bajo la ley es rechazar la gracia. Vivir bajo la gracia es darme cuenta de que no necesito ninguna ley, no necesito al judaísmo, no necesito ningún culto pagano que me obligue a agradar a Dios, porque puedo agradar a Dios no por mis méritos, sino por los méritos del Hijo de Dios. Amén. Aleluya. Fíjese bien, esto que estoy explicando es semejante, hermano, a las leyes migratorias, ¿verdad? Por ejemplo, de un país, que para poder obtener la ciudadanía o la naturalización en ese país, bueno, pues me veo obligado, fíjese bien, al obtener esa ciudadanía, me veo obligado a cumplir con todas las leyes de ese país. Así es quien se circuncida, ¿sí? Se debe de tener, hermano, mucho cuidado, ¿sí? Y no movernos, como Pablo dice, estar firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Amén. Hacerle caso a esta exhortación, a este llamado de Dios en nuestras vidas. Permítame, ya se me va a descargar la computadora. Permítame un momentito. Listo, hermano, una disculpa, ¿verdad? Se me estaba descargando y antes de que pase un accidente, la conectamos rápidamente. Amén. Fíjese bien, si tratamos de alcanzar la bendición, no se me distraiga, bien atento, amén. Si tratamos de alcanzar la bendición de Dios por nuestro esfuerzo, entonces estamos separados de Cristo. Lea conmigo el verso 4, dice, de Cristo os desligasteis, dice, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Este versículo es importante, amén. Es importante y le pido que me ponga mucha atención. Fíjese bien, el apegarme a la ley, ¿sí?, para depender de ella, me separa automáticamente de Cristo. Es lo que hemos estado explicando. No puedo obedecer a la ley, ¿sí?, y al mismo tiempo querer agradar a Cristo, querer obedecer a Cristo. No, porque la ley me dice que haga cosas para agradar a Dios, ¿sí? Por lo tanto, no puedo yo aceptar el que solamente creer en Cristo ya me pone en ese plano de ser agradable delante de Dios. Si adopto un sistema que es la ley, niego el otro sistema que es la gracia. Si adopto la gracia, si recibo la gracia, me tengo que dar cuenta de que no necesito el sistema de la ley para agradar a Dios. Amén. Es lo que Pablo le dice a los Gálatas aquí. Dice, de Cristo te separaste si crees que la ley te justifica. Es lo que está diciendo, hermano.
¿sí? Entonces, fíjese, aquí hay un punto, hermano, también que en ocasiones crea, fíjese bien, confusión, o un punto que es menos entendido. El punto es que si queremos, fíjese bien, que Dios nos bendiga gracias a nuestro esfuerzo, pues en realidad, fíjese bien, caemos de la gracia divina, como dice allá al final, dice, de la gracia habéis caído. En otras palabras, si me someto a la ley, me aparto de la gracia, que es la única base para poder ser justificado. Oh hermano, aquí le pido que esté bien atento porque vamos a explicar algo importantísimo, amén, que pasó con los Gálatas y que puede pasar con nosotros si no permanecemos firmes en la libertad en Cristo, amén. No se me distraiga, a ver, está atento, gloria a Dios. Mire, la palabra desligarse es el verbo catargeo, ¿sí? O catargeo. ¿Sabe qué significa la palabra desligarse? El verbo catargeo, anótelo. Significa anular, dejar sin fuerza o sin valor. Otra vez se lo repito. ¿Qué significa la palabra desligarse en el griego, en el original? Significa anular, dejar sin fuerza o sin valor, ¿sí? A ver, ahora póngame atención en el contexto de lo que estamos explicando. Lo que quiere decir, fíjese bien, Pablo cuando dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, fíjese bien, lo que quiere decir es que está dejando sin valor su unión con Cristo todo aquel que se intenta justificar por la ley. A ver, me está poniendo atención. Recuerde quiénes eran los Gálatas. Los Gálatas eran personas gentiles, ¿verdad? En su mayoría. Gentiles, hermano, que habían creído en Cristo como su Señor y Salvador. Lo que es el Evangelio de gracia. Pero de pronto comenzaron a hacerle caso a los judaizantes que les decían, es que te tienes que circuncidar para agradar a Dios. Para que seas verdaderamente salvo te tienes que circuncidar. Y circuncidándote te ves obligado a observar toda la ley, a cumplir toda la ley y por medio de esta verdaderamente experimentar la salvación y el agrado de Dios. Entonces, ¿dónde dejaban a Cristo los judaizantes? Lo dejaban hecho a un lado. Entonces, póngame atención, los Gálatas eran cristianos, o sea, creían en Cristo, pero con el judaísmo que estaban comenzando, fíjese bien, a recibir en sus vidas, estaban haciendo a un lado a Cristo, le estaban quitando valor a la obra del Hijo de Dios. ¿Sí? Mire, es como si a la obra que realizó Cristo a nuestro favor y a favor de los Gálatas, se le agregara el rito de la ley, o sea, la circuncisión, lo que habla el judaísmo, por causa de considerar, fíjese bien, la obra de Cristo como algo insuficiente. Me estoy explicando, ¿sí? Me estoy dando a entender, hermano. Mire, somos salvos por Cristo, pero luego de repente por ahí alguien nos fascina, nos hechiza, ¿verdad? Como Pablo lo dice en el capítulo 2 y 3 de los Gálatas, ¿verdad? ¿Quién nos fascinó? ¿Verdad? Oh Gálatas insensatos. O sea, acuérdense que la palabra fascinar es hechizar, ¿verdad? Imagínense, usted y yo somos salvos, somos felices, estamos en la iglesia, en el Evangelio de la Gracia, servimos a Dios, buscamos la presencia de su Espíritu. Pero por ahí alguien nos empieza a hechizar con sus palabras y a decir, mira, pues no está mal que creas en Cristo, pero mira, hay más cosas. Mira, que la versión de la Biblia, mira que este rito, mira, ¿por qué no te circuncidas? ¿Por qué no obedeces la ley? ¿Por qué no obedeces todo lo que está en el Antiguo Testamento? Y aquí quiero hacer un paréntesis. Con esto no quiere decir, fíjese bien, que menospreciemos el Antiguo Testamento como muchos lo hacen. No, le damos valor al Antiguo Testamento. Lo que trato de decir, ¿verdad? Ya fuera del paréntesis, es de que aquellos que nos fascinan, ¿sí? Nos llevan al punto en el que lo que está escrito en la ley de Moisés es más importante que el sacrificio de Cristo. Entonces, para un cristiano, con las características que mencioné ahorita, empieza a hacer a un lado la obra de Cristo, la persona de Cristo, y le pone más énfasis, más valor
a lo que dice la ley en el Antiguo Testamento. Eso significa desligarse. El que le doy más valor a lo que la ley dice o a lo que una religión dice que a lo que creí acerca de la obra de Cristo, que a lo que he creído de lo que Cristo hizo por mí. Eso es desligarse, ¿sí? Hermano, mediten esto que le dije. O sea, es como a la gracia agregarle algo más porque decimos, es que la gracia de Dios es insuficiente. Ay, qué tremendo, hermano. Se da cuenta de lo que estaban haciendo los Gálatas. Peor aún, se da cuenta de que eso es lo que muchos hoy en día hacen y que muchos están haciendo. Ahora, hay una frase ahí en el verso 4 que también es muy importante, la que dice al final, de la gracia habéis caído. Esa frase, mucha atención, es muy controversial, porque muchas de las veces se ha interpretado como la pérdida de la salvación, es decir, de que los Gálatas perdieron la salvación. Pero yo quiero explicarle con base al contexto a qué se refiere esa frase. Amén, ¿me lo permite? Mire, por el contexto mismo del versículo, ¿verdad? Y de todos los versículos de los que venimos explicando, lo que significa no es que se pierda la salvación o que los Gálatas hayan perdido la salvación, que la hayan rechazado, sino, fíjese bien, que la frase de la gracia habéis caído significa que a esa gracia los Gálatas le agregaron algo más, porque la gracia no era suficiente. Eso es lo que significa la frase de la gracia habéis caído. O sea, en otras palabras, escúchenme. El caer de la gracia nos habla más de nuestra actitud hacia ella, hacia la gracia de Dios. ¿Cómo veo yo la gracia de Dios? ¿Cómo veo mi posición delante de la gracia de Dios? De eso me habla, de la gracia habéis caído. El problema de los Gálatas, escuchen, no es su rechazo por Cristo, o sea, no es que le estuvieran dando la espalda a Cristo. El problema de las Gálatas era que le estaban quitando valor a la obra de Cristo, a Cristo mismo, y le estaban agregando, para poder ser salvos, le estaban agregando la ley. A ver, hermano, me estoy explicando, me estoy dando a entender. O sea, el problema de los Gálatas no es que rechazaron la salvación, que le dieron la espalda a Cristo, no. Sino que querían combinar lo que conocían de Cristo con la ley. Obviamente, haciendo más énfasis en la ley que en la obra de Cristo. Ese era el propósito de los judaizantes. ¿Y sabe que ese es el propósito de hoy? También de los que hablan de la ley, de los que hablan del judaísmo, ¿sí? ¿Dónde quedó Cristo para ellos? Ven a Cristo, hermano, ya, sí, a lo mejor como el Hijo de Dios. Es más, hay quienes ni siquiera ya lo reconocen como tal. Ya hablan de Él como un iluminado, como un profeta más, como un gran maestro y punto. De hecho, mire, ¿qué le puedo decir? Usted puede verlo aquí mismo en todo esto de las redes sociales. ¿Cuál es la postura de muchos en el pueblo de Israel? Cuando se les pregunta, para ellos, ¿quién es Jesús? Para ellos es, fíjese, Jesús tan indiferente que para ellos no tiene el valor de ser el Mesías, de ser el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el énfasis de ellos está en la ley, está en hacer méritos para querer obtener el agrado de Dios y la salvación delante de Él. Ese era el problema de los Gálatas, que le estaban restando valor a la obra de Cristo en la cruz. Por la predicación de los judaizantes, de aquellos hermanos que los fascinaban, que los estaban engañando, diciéndoles, mira, pues la obra del tal Jesús fue en vano. Si tú crees en esa obra, mira, pues lo que tú quieras creer, pero la ley es lo más importante. Eso les decían los judaizantes. Entonces los Gálatas le empezaron a quitar valor a la obra de Cristo y darle más importancia a lo que era la ley. Qué tremendo. Ese era el problema, hermano, de los Gálatas, ¿sí? Mire, esto hacía que a Cristo se le tratara con indiferencia y se le pusiera en un segundo plano,
¿sí? Qué tremendo, hermano. ¿Sabe que eso es lo que hacen muchos que están en el judaísmo hoy en día? Ya no mencionan al Espíritu Santo en sus oraciones. Ya no mencionan a Jesús, ¿sí? Muchos, hermano, ignoran, menosprecian, son indiferentes al Hijo de Dios, a su Espíritu. Y creo, hermano, que eso es caer en una fascinación tal como los Gálatas. Se están desligando de Cristo, están cayendo de la gracia, están separándose de Cristo y están dándole más valor a preceptos humanos más que a los méritos del Hijo de Dios sobre la cruz. Tremendo. Para los que están en Cristo, escuche, para los que estamos en Cristo, la obediencia a la ley no nos sirve de nada, para nada, para nada, puesto que ya somos salvos por medio de la fe. Amén. Diga conmigo, somos salvos por la fe. Por lo tanto, la ley no nos sirve para nada. Verso 5, léalo conmigo. Dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. ¿Sí? Otra vez, verso 5. Pues nosotros, o sea, los que hemos creído en Cristo Jesús por la fe, dice, aguardamos por esa misma fe la esperanza de la justicia. ¿Sí? ¿Qué significa? Mire, escuche esto. Significa que quienes quieren perfeccionarse por medio de su propio esfuerzo, fallan, no pueden, ¿sí? Pero aquellos que aceptan la obra del Espíritu por fe, maduran, crecen, van hacia adelante. El que lo quiere lograr por sus méritos, charrascas, no va a poder. Pero el que pone su fe en Cristo Jesús, en el Espíritu de Dios, va a ir para adelante, va a crecer, va a encontrar la fortaleza para vivir la vida cristiana. Amén. La justicia, fíjese bien, la justicia esperada es una culminación de todo el proceso de la vida cristiana, hermano. Pablo señala que nosotros aguardamos la esperanza de la justicia, ¿sí? Y podemos estar seguros de que se nos declarará justos, ¿sí? Que se nos va a declarar justos ante Dios. Por mis méritos no, por una ley menos, sino por los méritos del Hijo de Dios. Es decir, ya hemos probado de antemano la justicia del Espíritu que vive en nosotros. Amén. Esta fe, hermano, no se manifiesta en obras legalistas. Que haz esto para que obtengas, que haz esto para que agrades a Dios. No, la fe no es así. La fe es creer, la fe es confiar. Amén. ¿Confiar en qué? En lo que otro ya hizo por nosotros. Por lo tanto, el obrar por fe no es hacer obras, hermano, para agradar a Dios. El movernos por la fe es confiar en Dios. Quien quiere seguir haciendo obras, hermano, vive en legalismo. ¿Y sabe qué pasa? Que está lejos, hermano, del verdadero amor de Dios. Que está lejos de experimentar el amor de Dios. Es lo que nos dice en el siguiente, en el verso 6. Léalo conmigo, dice, porque en Cristo, ¿verdad? Y este es el último versículo, ya vamos a terminar. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Qué es lo que vale en Cristo? La fe que obra por el amor, la fe. O sea que en Cristo las obras no valen. No valen. Solamente la fe. Y esa fe que nos mueve a manifestar el amor. Amén. Fíjese bien, en Cristo ni hay ventaja en la circuncisión ni en la incircuncisión, ¿sí? O sea, ni se gana ni se pierde nada. Por las obras, nada, ¿sí? Lo único que vale, fíjese bien, lo único que vale y lo único que da salvación es la fe activa, una fe viva, una fe que me lleve a mostrar el amor a los semejantes, a la gente que me rodea. Amén. Una fe, fíjese bien, que lleve a cabo obras, como también Santiago lo dice, ¿sí? Una fe que me mueva a manifestar el amor para con mi familia, mis hermanos en Cristo,
para los que me rodean, una fe activa. Amén. Fíjese bien, y solo el amor, fíjese, escuche esto, y solo el amor hace que la fe sea activa, que sea algo vivo, operante, ¿sí? No se trata de un acto, sino de una actitud, ¿sí? Un sentir vivo en nosotros, hermanos. Amén. En resumen, escuche esto, vamos a terminar. En resumen, podemos decir que la circuncisión representa todo el sistema legalista del judaísmo, ¿sí? No se puede agradar a Dios por medio de hacer méritos propios. No. Fíjese, ese sistema legalista o el judaísmo pretende hacer méritos ante Dios por medio de las obras. Ya vimos que charrascas es un error, ¿sí? Ese método o esa manera contradice al de la salvación por medio de la fe, es decir, por medio de la gracia. Al seguir a uno, o sea, al seguir la ley, anulamos la gracia, ¿sí? Si aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, nos basamos en su obra y, por consiguiente, no confiamos en nuestros esfuerzos para acercarnos a Dios. Usted y yo nos podemos acercar a Dios no porque seamos buenos, sino por los méritos de Jesucristo, que Él nos abrió el camino para con el Padre. Amén. Gloria a Dios. Pero si insistimos, mire, si estamos ahí en cumplir normas humanas, o sea, legalismo, o bien judaísmo, o bien cualquier otra forma de cualquier secta o religión, si tratamos de cumplir eso, mire, para alcanzar el favor divino, pues estamos basando nuestra salvación en nuestras acciones. Qué terrible y qué triste. Porque cuántas personas no se sienten fracasadas porque cuando quieren hacerla bueno, no pueden. Y entonces se frustran porque dicen, ¿cómo voy a ser un hijo o una hija de Dios? Si fallo, si peco, si me siento insuficiente. Es que no tienes que basar tu confianza en Dios en ti. Tienes que basar tu confianza en Dios en lo que Jesucristo ha hecho por ti. Pero cuidado, eso no significa también que le demos vuelo a la hilacha, ¿verdad? Al pecado y al cabo Cristo nos va a perdonar, como lo dice allá los Romanos, ¿verdad? Dice, ¿qué pues diremos, verdad? Perseveraremos en el pecado por causa de que la gracia abunde, dice Pablo, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Amén. Entonces no se vaya al extremo de la supergracia y la superfe, ¿verdad? Que también es un error. Es un error vivir bajo la ley, es decir, hacer méritos para obtener el agrado y la salvación, como también es un error irnos al extremo de que puedo vivir y puedo pecar cuanto yo quiera, al cabo todo me lo perdona Cristo, todo me lo ha perdonado Él. No, debemos de tener cuidado. Por eso aquí estamos explicando, hermano, que si vivimos bajo la ley, estamos anulando la gracia. Pero si vivimos bajo la gracia, permanezcamos firmes en ella, sin caer en los excesos de decir, puedo pecar lo que yo quiera, al cabo Cristo me va a perdonar, o Cristo ya me lo perdonó en la cruz. Es un error también pensar así. Es el extremo opuesto. No, sino que tengo que cuidar mi libertad en Cristo. Y que mi libertad en Cristo me lleve a vivir una vida de santidad. Es decir, una vida en la que yo haga buenas obras, no para ser salvo, sino por causa de que soy nueva criatura, por causa de la salvación que he recibido. ¿Estamos entendiendo? Gloria a Dios. ¿Sí? Otra vez se lo digo, mire, si tratamos de vivir bajo nuestros propios esfuerzos, mire, estamos invalidando la obra de Cristo a favor nuestro. ¿Sí? Si yo quiero agradar a Dios por lo que yo pueda hacer, le estoy diciendo a Dios, el sacrificio de tu hijo no me sirve para nada. Si yo me circuncido, si yo adopto el judaísmo para agradar a Dios, le estoy diciendo a Dios, el sacrificio de tu hijo no me sirve para nada. Fue de oquis. Sufres, lo hiciste porque quieres. Ay, ay, ay. Creo que no podemos hacer eso. Creo que no debemos de hacer eso.
La exhortación hoy es a estar firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Quien ha sido puesto en libertad, quien ha salido de la cárcel por la obra del Hijo de Dios, ¿cómo es que querrá volver a ese mismo lugar? No se puede agradar a Dios por nuestros méritos siguiendo una ley, siguiendo una religión, siguiendo el judaísmo. No se puede. La única manera de agradar a Dios es aceptar lo que Cristo hizo por nosotros, recibir a Jesús en nuestra vida, en nuestro corazón. ¿Hay alguien que lo quiera hacer? ¿Hay alguien que no lo ha hecho y que lo quiera hacer? Quiero pedirle que cierre sus ojos y que repita esta oración conmigo diciendo así: Cristo Jesús, hago mío tu sacrificio. Te recibo en mi corazón como el Hijo de Dios. Creo que moriste en mi lugar en esa cruz, en la que diste tu cuerpo y derramaste tu sangre por mi vida. Y hoy creo que tú eres el sacrificio suficiente y perfecto para perdonarme por mis pecados. Y hoy me arrepiento de todos ellos. Me arrepiento de esa forma de vivir en la que he estado. Y hoy quiero vivir para ti. Por ello, creo en mi corazón y confieso con mi boca que tú eres el Hijo de Dios, que eres el Cristo de Dios, mi Señor y mi Salvador. Gracias, Cordero de Dios. Gracias. Creo en ti. Gracias. Dame de tu espíritu. Dame de tu espíritu a mi vida. Gracias, Cordero de Dios. Amén. Todos cierren sus ojos. Vamos a orar. Vamos a orar por toda la iglesia. Señor, ayúdanos a permanecer libres en ti. A entender que no se trata de lo que yo pueda hacer. Que no se trata de lo que yo haga para agradarte, sino que se trata de aceptar lo que Jesús hizo por mí. Y a partir de allí, no caer en los excesos de no cuidar mi vida, de vivir en pecado, o de hacer lo que yo quiera con mi vida, sino de tener buenas obras, obras que hablen de que soy una nueva criatura, de que soy un hijo o una hija de Dios, obras que hablen de la salvación que he recibido, no obras para querer alcanzar la salvación. Ayúdanos a entender esto, pero sobre todo, el poder entender el cómo podríamos querer, regresar a una cárcel si tú nos has sacado de esta. Gracias, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes. Hoy decidimos nosotros estar firmes en ti. Gracias, Cordero de Dios. A ti sea la honra y a ti sea la gloria por siempre. En tu nombre, amén. Le damos un aplauso al Señor, hermano. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gócese, apláudale a Cristo Jesús, porque la obra de Él no es en vano y no hay que quitarle valor a lo que Él hizo por nosotros. Fue la vida del Hijo de Dios sobre la cruz. Amén. Y ahora su Espíritu está con nosotros. No lo menospreciemos a Él, prefiriendo un sistema legalista para querer agradar a Dios. No. Por medio de su Espíritu vivamos una vida en el Espíritu. Amén. Aleluya. Hermano, pues hemos llegado al final de la enseñanza del día de hoy. Hoy es martes 27, ¿verdad? De este año 2021, del mes de julio. Mañana no se pierda la enseñanza, ¿verdad? De miércoles de Juan, ¿verdad? Una enseñanza preciosa que traerá nuestro hermano Oscar, el Señor a través de él. Y el día jueves, ya lo sabe, no se pierda el nuevo serie de enseñanzas que comienzan, que se llaman Llamados a ser Santos. Amén. Y será nuestro hermano Dani quien nos estará también compartiendo de la palabra de Dios. Amén. Así que, bueno, hermanos, pues vamos a echarle ganas a seguir adelante. Saludos allá en Ecuador, en Colombia. Saludos en Oaxaca, en Coatepec, Veracruz.
Saludos en el Estado de México a todos los hermanos que están por allí. Bendiciones en Celaya, Guanajuato, en Hermosillo, Sonora. Aquí localmente, fíjese bien, la iglesia en San Ignacio y aquí cerca también en Villa Hidalgo, Jalisco, a la familia Lagunas, bendiciones. Amén. Gloria a Dios por nuestros hermanos en Estados Unidos, en Canadá. Estamos orando, esperemos que se encuentren bien y estamos confiando en el Señor en que por causa del nombre es necesario padecer, pero sabemos que Dios tiene cuidados y los llevará de triunfo en triunfo. Amén. Asimismo en Europa, en Londres, en Alemania, en España y en Medio Oriente, que Dios los guarde y los bendiga. Y en todo lugar donde aún no sepamos quiénes nos estén escuchando o viendo, que Dios los bendiga, les amamos en el amor de Cristo y les invitamos a seguir las transmisiones de la palabra de Dios. Amén. Bueno, pues un servidor, ¿verdad? Contento, gozoso, termina este día de transmisión, ¿verdad? Animándole, ¿verdad? Como ya lo hemos dicho desde el principio, a no dejar caer a tierra la palabra de Dios. Guárdela en su corazón, atesórela y vámonos, hermanos, confiando en Él. Falta poco tiempo. Cristo viene ya. Él viene pronto, hermano. Así que confiemos en Él. Amén. Bueno, hermano, pues que Dios le bendiga. Vamos a cenar rico. Pase una excelente noche y si Dios lo permite, mañana miércoles a las 8 continuamos. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre, que tu bendición sea sobre todos y cada uno de nosotros ahora y siempre. Que tu gracia y misericordia nos acompañen todos los días de nuestra vida y que la comunión con tu Santo Espíritu se haga presente a cada instante en nuestros corazones. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios lo bendiga. Muy buenas noches. Nos vemos mañana. Bendiciones.